todo era sombra y tipo de lo que hoy nosotros, por la revelación, disfrutamos de una posición de gracia delante de Dios, de favor, y en la condición de herederos y coherederos juntamente con Cristo, estamos en un privilegio, en una situación mucho mejor que el pueblo de Dios, Israel, allí en Egipto, donde el Señor envió el profeta Moisés para libertar a ese pueblo cautivo. Luego que ellos clamaron, dice que el Señor se acordó de ellos y envió un profeta que los liberara y los condujera hacia la tierra de la promesa, aunque Moisés no fue que los introdujo a Canaán, sino Josué, su sucesor, su hijo apostólico, sería hoy. Pero nosotros vemos que todo tipo, toda experiencia de Israel en Egipto y del desierto nos trae una enseñanza, porque dice la palabra que todo lo que se escribió para nuestro provecho y para nosotros se escribió. Entonces, nosotros tenemos que observar bien cómo Dios trató con el pueblo en esos procesos de liberación, en esos procesos para que tomen la herencia, la tierra por heredad, cómo Dios trató en cada detalle, cómo Dios ungió a sus siervos, por ejemplo, cómo Dios disciplinó en el desierto su nación, cómo Dios castigó a los que se levantaron con rebeldía contra Moisés, contra Aarón. Por ejemplo, Coré, dice que la Biblia que la tierra se los tragó literalmente porque ellos se rebelaron. En una prueba de a ver quién estaba en gracia delante de Dios, allí llevaron las varas, las 12 varas, y la que floreció fuera del siervo que Dios lo tenía allí como una señal en el pueblo, etc. Cada cosa que nosotros leemos, por ejemplo, en el libro de Números, capítulo 14, que habla que ellos murmuraron en una oportunidad contra el liderazgo, murmuraron contra Dios, y el Señor dijo que ninguno de los que habían murmurado entrarían a la promesa. Hubo otro filtro que fue cuando los espías, los 12 espías, los 12 príncipes de las tribus, dice la palabra, fueron a espiar la tierra y 10 vinieron con un reporte negativo, contradiciendo a Dios de lo que Dios estaba procurando hacer con la nación. Y dice que solamente en Josué y Caleb se oyó un reporte positivo de lo que Dios había profetizado y había dicho que sucedería. Entonces cada experiencia, tanto positiva como negativa, la tenemos que tomar nosotros como una enseñanza personal. Porque, como dije antes, todo lo que se escribió, para nosotros se escribió. O sea, hay detalles que si tú lees la Biblia, abres la Biblia en cualquier parte, como hacen algunos, dice, Señor, quiero que tú me hables, y abren la Biblia en cualquier lugar, y la abren en, no sé, a donde tenían ahí un billete de $1 del año 77, que nunca la vieron. Entonces, que Dios te hable así, y por ahí lees algo que tú no puedes conectar con nada. Entonces, luego cuando tú vas escudriñando las Escrituras, ves que hay versículos que en un momento no tuvieron sentido para tu vida, pero luego en el hilo de la enseñanza de la Escritura te van, digamos así, alumbrando el entendimiento y enfocando y llamando la atención en cosas que antes tú las pasabas por alto. Por ejemplo, un ejemplo es la genealogía de Jesús. Otro ejemplo puede ser Números capítulo 1, cuando dice el Señor que llamó a los siervos, a los príncipes de aquel entonces. Una vez yo hice un estudio, hicimos una campaña, hicimos un trabajo con niños hace muchos años, los chicos eran chicos, vos estabas también. Hicimos las 12 estandartes de las tribus, los significados, el llamado de cada uno de los príncipes de Israel, de los 12 príncipes, y habíamos hablado del propósito de las tribus, la característica, el carácter, la profecía sobre cada tribu, etc. Y eso lo podemos traer hoy a nosotros. ¿Para qué Dios te llamó? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el potencial? ¿Cuál es la gracia? Etc. Pero sobre toda cosa que Dios puede hacer con nosotros en lo ministerial y en lo personal para nuestro provecho, hay algo que nosotros somos en esencia del momento o del minuto que hemos recibido a Cristo, que es adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, todos somos siervos de Dios, todos somos hijos de Dios, pero si algo somos por vocación y llamado, es adoradores. Porque es el tiempo que los verdaderos adoradores adoren a Dios. Lo que acabamos de hacer ahora, en ese acto tan sencillo de reconciliación, de pedir perdón, de abrazarnos, de expresar amor,
Nosotros, como decía Alexa, no podemos presentar una ofrenda a Dios si tenemos el corazón sucio. Por eso digo que el mejor efecto de tu ofrenda no es la multiplicación al 100 por 1, sino que Dios se ha complacido con ella. ¿Cuánto sería la multiplicación de la ofrenda que dio la viuda? 10 céntimos, sería el 100 por 1. O sea, no es el provecho de la multiplicación, sino el provecho de lo que Dios se agrada y haber honrado a Dios y haber Dios aceptado nuestra ofrenda. Cuando digo ofrenda no hablo de dinero, hablo de servicio, hablo toda acción de gracias, toda oración, todo sacrificio vivo en el altar, todo lo que presentamos a Dios, todo lo que somos, todo lo que nos disponemos para Él, todo lo que estamos de acuerdo en menguar para que Él crezca, todo eso, si es acepto, aunque no veamos los resultados inmediatos, tú ten el gozo de que si Dios se ha agradado, ya tenemos la victoria y tenemos la seguridad de que no quedaremos estériles y sin paga. ¿Se acuerdan cuando Jesús se bautizó? Jesús se bautizó y Juan no quería bautizar. Dice, no, ¿cómo yo te voy a bautizar? Y Jesús dijo, no, así conviene que se haga. Así conviene, y este es el mensaje de hoy, lo que te quiero hablar. Lo que conviene, según está escrito, como a Dios le place, lo que Dios ha determinado en su anticipado conocimiento, según el designio de su voluntad. Así conviene que se haga. No estamos acá inventando culto ni queriendo sorprender o maravillar a nadie, impresionar a nadie. Estamos acá para servir. Hoy estaba meditando en la Escritura, tenía 2 mensajes en mi corazón y como mañana también tenemos que predicar la palabra, voy a partirlo, pero una de las cosas que hoy quiero comenzar a compartir es lo que es conforme a Él, lo que es según Él, lo que Él revela, lo que Él demanda, lo que Él pide, lo que Él quiere, lo que a Él le place, lo que a Él lo complace, lo que a Él lo alegra. Eso es lo que debemos llegar a hacer y lo que debemos hacer. Porque no estamos para agradarnos a nosotros mismos, sino a Él. Entonces, cuando tú vives para Él y vives para su gloria, no te es tan difícil la obediencia. ¿Sabes por qué la obediencia es tan difícil? Porque estamos calculando en qué me beneficia a mí. Y no estamos entendiendo que a Dios le plació, por eso Él lo pide. Como dice el libro de Miqueas, ¿qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de ti? Pues lo que pide debemos dar, no lo que queremos nosotros. Entonces muchos buscan la excusa y rebuscan el versículo. Esto era del Viejo Testamento, esto era no, pero ¿qué pide Jehová de ti? Dios no te está pidiendo 100 euros de tu salario, Dios te está pidiendo el corazón. ¿Qué pide Jehová de ti? Sino que le creas, le obedezcas y le ames de todo tu corazón. ¿Qué pide Jehová de ti? Porque lo que Dios pide es lo que a ti te conviene, no lo que tú crees que te trae un perjuicio o un daño. Y hay una historia que vamos a tomar como base de lectura, el mensaje de esta tarde, la enseñanza de esta tarde, que está en el libro de Éxodo, capítulo 8, verso 24. Quédate con esto, lo que es conforme a Él, lo que a Él le agrada, lo que Él revela, lo que a Él le place, lo que Él confirma, lo que Él bendice, lo que Él celebra, lo que lo alegra el corazón. Dice la Biblia que cuando Él creó todas las cosas, creo que era bueno, se alegró en gran manera y lo bendijo. 3 acciones. Vio, se alegró y bendijo. Si tú tienes ese principio de relación con Él, vio el Señor, tenemos conciencia que estamos delante de Él, examina el Señor todas las cosas, nos observa, nos escudriña, nos estudia el corazón, la mente, conoce los pensamientos más profundos, vio, aprobó, celebró y bendijo. Éxodo 8:24. Estaba Israel cautivo en en Egipto, y comenzaron los juicios de Dios. Ustedes saben que en Israel Dios hizo 10 juicios a la nación. Dios mismo se encargó de que Faraón sea endurecido en su corazón para mostrar su gloria mediante sus maravillas. 10 plagas, 10 juicios. Y en uno de esos juicios, que era el juicio de las moscas, creo, sí, de las moscas, Éxodo 8:24 en adelante, y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas, una de las plagas, uno de los 10 juicios que Dios trajo en Israel contra Faraón y Egipto. Y casualidad que
todos estos tipos de plagas tenían que ver con sus dioses. Dios, el Dios de los dioses, el creador del universo, el Señor de toda la creación, se encargó de que aquello que ellos adoraban se constituya en su propio enemigo. Entonces Dios enloqueció la sabiduría de Faraón y de los egipcios mediante estos juicios que Dios trajo sobre la nación. Mira, y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas, como un juicio, molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de las moscas. El Señor trajo un juicio, una disciplina, por causa de la dureza del corazón de este hombre, que era un Dios para aquella cultura, para aquella tierra, para aquella, en el estado que estaba, la nación en aquel tiempo, era un hombre muy poderoso, era diabólicamente poderoso Faraón. Dice que cuando el Señor trae estas plagas como un juicio sobre la nación de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ella, y entonces Faraón llamó a Moisés. Él sabía que ese juicio le venía por estar enemistado con Dios, porque Dios a todos los hombres les dio una conciencia. Dice que llama aquí al profeta Moisés y a Aarón, y dice la palabra del Señor que empieza a negociar Faraón, porque cuando vienen las consecuencias del pecado, la gente lo primero que busca es sacarse encima del problema, no está buscando conformar a Dios. El mensaje de esta tarde es cómo nosotros tenemos que vivir para conformar a Dios y no para conformarnos nosotros. Acá vemos un tipo de nuestro hombre natural, cómo buscamos negociar con Dios para que nos vaya bien y no padecer, y no tener que sufrir las consecuencias del pecado. Y sin embargo el Señor nos manda en este tiempo a todo hombre en toda nación que se arrepienta, que renuncie a su carnalidad, a su yo, a su ego, a su orgullo, a su vida separada de Dios, crucifique su carne y entonces reciba la vida nueva que Dios ofrece en Cristo Jesús. Entonces dice acá que vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Y entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Fíjate, cuando le dio una cierta libertad, una porción de libertad a la nación de Israel, Faraón, cuando tuvo las consecuencias de haber retenido al pueblo e impedirle que el pueblo alabe con libertad, ofrezca sacrificios a Dios y glorifique a Dios como Él es digno de ser glorificado. Aquello que le complace a Dios, Faraón estaba interrumpiéndolo, no permitiéndole a Israel salir a adorar con libertad a su Dios. Y Dios usó los dioses falsos, los tipos de dioses falsos de Egipto para traer un castigo, para traer una disciplina, para mostrarle que si él no iba a permitir la libertad del pueblo de Dios, Dios tampoco le iba a dejar en paz ni a él ni a la nación. Entonces Moisés respondió: no conviene, y esto es lo que quiero hablarles, presten atención a estos verbos: no conviene, a Dios le place, según Dios quiere. Todos estos verbos son los que nosotros tenemos que conocer para saber la voluntad de Dios. Tú tienes que saber qué a Dios le agrada y qué no le agrada. Moisés, conociendo a Dios en una medida, sabía que no convenía dar ofrendas a Dios o dar adoración a Dios de cualquier forma, en cualquier lugar, en cualquier espíritu y de cualquier manera. El diablo siempre va a venir contra nuestra vida para que tú no tengas tiempos de excelencia en intimidad con Dios. El diablo va a venir a interrumpir tu comunión, el diablo va a venir a sacarte de tu fe sincera, el diablo va a tentarte para que tú no tengas una ofrenda en el altar, el diablo va a ponerte menosprecio a las cosas que Dios ama, el diablo te va a mentir, te va a tratar de confundir para desanimarte. ¿Sabes? Cuando la gente se revela, lo primero que hace es deja de dar, deja de orar, deja de tener comunión con los hermanos y deja de congregar. Esa es la estrategia satánica. Sacarte de la iglesia, sacarte de la comunión con tu hermano, hacerte rebelar contra el pastor y contra todo lo que es autoridad sobre tu vida, porque es un principio violado el que trae maldición a tu vida y a tu casa. Todo principio que se viola voluntariamente o ignorantemente trae una consecuencia de pecado a nuestras vidas. Y estas plagas eran consecuencias de la dureza del corazón y la desobediencia de Faraón, que no atendía consejo de Moisés, que no aceptaba la palabra que Dios le mandaba por el profeta.
y él, digamos así, desafiaba a Dios, decía, ¿y quién es ese Dios? Y Moisés ya antes de ir ya le había dicho al Señor, Señor, yo voy a llegar ahí a Faraón y ¿qué le digo? ¿Qué le cuento? Y el Señor le dice, ven, ¿no te envío yo? Si yo te envío, yo te respaldo. Si yo te envío, yo te unjo. Si yo te envío, mis señales estarán contigo. Entonces, le dice Moisés, que conocía en parte, no conocía en su totalidad a Dios, pero conocía en parte a Dios, le dice, no conviene que hagamos así, como tú nos propones. Y tú tienes que entender qué es lo que conviene, donde el enemigo negocia tu devoción a Dios, tu servicio a Dios, tu fe, tu obediencia a Dios, donde el enemigo quiere negociar tu comunión con Dios, tu tiempo con excelencia, tu edificación por fe, porque hay muchas excusas, hay muchos motivos por los cuales nos desanimamos, buscamos excusas para no congregar, buscamos excusas para no dar, buscamos excusas para no obedecer, buscamos excusas para no someternos a ninguna autoridad, buscamos excusas para ser nosotros y venir de ahí afuera en un traje espiritual de plástico, como un profiláctico espiritual, donde lo de Dios no te penetra y donde la carne nunca quiere rendirse ni morir. Entonces estamos dentro de una burbuja que nos aísla de la vida del Espíritu, de la vida del reino. Entramos al culto, salimos del culto, pero la palabra no penetra, no produce, porque el enemigo ha negociado con nosotros y no le hemos dado el señorío total y la libertad y la soberanía a Dios en nuestra vida. ¿Y sabe qué hace esto? Hace enanos espirituales, hace gente carnal en la iglesia, hace personas toda la vida detrás de una religión, pero no hace la diferencia para gente que tiene una cultura de reino, que gente que es llamada a trastornar, a transformar, a ser agente de cambio, a ser de bendición, a hacer referencia a otros de fe, porque hasta que nosotros no busquemos lo que a Dios le complace, lo que Dios le agrada, lo que Dios revela, lo que Dios demanda, lo que Dios pide de nosotros, y hasta que no estemos en esa comunión íntima, sabiendo por el Espíritu que estamos llegando a agradar el corazón de Dios, no vamos a tener los beneficios que Dios dio a los hijos de complacencia. Cuando Jesús se bautizó, se oyó aquella voz que dijo, este es mi hijo en el cual tengo complacencia. ¿Y qué dijo? A él oír. ¿A quién tenemos que oír? A aquellos que están agradando a Dios. Tú no oigas a personas que no tienen fruto, que no tienen testimonio, que no tienen evidencia de haber obedecido nunca el Evangelio. Esa gente tú no la puedes obedecer. ¿Por qué no la puedes obedecer? Porque no son ejemplos ni para ellos, no son testimonios ni para ellos. ¿Cómo hacemos nosotros cuando hemos pasado por momentos de fracaso espiritual, cuando hemos caído, cuando nos hemos debilitado la fe, cuando hemos fallado? ¿Qué hacemos? Si tú eres espiritual, automáticamente te arrepientes y redimes el tiempo y vas ante Dios y vas, como nos guió Alexa, a reconciliar lo que se dañó. Si tú dejas pasar, esa grieta cada vez se hace más grande. Si tú dejas pasar, esa herida se infecta. Vienen las moscas, viene la pudredumbre, viene una enfermedad de la cual muchas veces no hay medicina. Y así mucha gente ha caído de la gracia, mucha gente se ha apartado del Señor, mucha gente anda por ahí herida, sangrando internamente, echándole la culpa al pastor, a la iglesia, al hermano, a fulano, a mengano, pero nunca es un tercero el culpable de mi relación con Dios, ni tampoco responsable de mi intimidad y de mi obediencia a Dios. Siempre el responsable soy yo. He determinado en mi corazón vivir para Dios. He determinado en mi corazón vivir para la alabanza de la gloria de su gracia. Es una determinación. Nada me puede separar del amor de Dios, porque es un trato personal conmigo. Fue Él el que murió y me salvó. Entonces Moisés le dice, no conviene que hagamos así. ¿Sabes tú lo que te conviene en esta tarde y lo que no te conviene? ¿Sabes tú seguir el consejo de quién conviene y no seguir el consejo de quién conviene? ¿Sabes tú vivir los principios del reino y establecerlos en tu vida, en tu casa, en tu familia? ¿O todavía estás negociando con Dios lo que Dios no te permite, lo que te gusta, lo que tú sientes, lo que tú entiendes, lo que a ti te parece, lo que a ti te cae bien? Y lo otro lo dejas para que lo haga el pastor o lo haga el hermano fulano. Cuando estamos negociando lo que Dios agrada y no agrada, estamos jugando con nuestra vida espiritual, estamos jugando con nuestro destino profético, estamos de alguna manera puestos en la mesa de la lotería o del casino espiritual, nuestra suerte. Porque Dios no puede cumplir el propósito en gente que no tiene un compromiso de fidelidad con Él. Hay ministerios abortados, hay planes, sueños personales abortados,
hay vidas truncadas, hay familias destrozadas, aún de pastores, porque han negociado el propósito de Dios. Han puesto en primer lugar sus propias metas personales y nunca le han dado la soberanía a Dios en sus decisiones. No han orado para decir, si es la voluntad de Dios, si Dios permite, como dice Santiago, hay de los que dicen, iremos, traficaremos, haremos, no haremos, saquemos, pongamos. ¿Le has preguntado a Dios? ¿Te lo ha confirmado? En boca de 2 o 3 testigos será confirmada toda verdad. No es en tu imaginación ni en la mía. ¿Cuántas cosas vinieron a mi corazón y gracias a Dios que el Señor usó a mi esposa para detenerme? Porque si yo no le hubiese hecho caso a mi esposa, hubiese fracasado el doble, el triple de lo que fracasé. Gloria a Dios por las esposas que Dios nos dio, gloria a Dios por la gente idónea que nos aconseja, sean siervos, sean hermanos, sean personas que nos aman, que quieren lo mejor para nosotros. Mira, no conviene, verso 26, que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Observa bien que lo que tú sacrificas a Dios no sea abominación mundana. La abominación viene no en el hecho en sí de lo que damos, sino en el espíritu que lo hacemos. ¿Con qué me presentaré delante del Señor? ¿Con qué me presentaré delante del Señor? Quizá hoy algunos de nosotros no tengamos mucho dinero para presentar una ofrenda. Dios no te está preguntando cuánto dinero trajiste, lo dijo Alexa, pero Dios está mirando con qué corazón presentamos nuestra ofrenda. ¿Creemos que eso es una cajita de caridad? ¿Que venimos y tiramos la limosna ahí? ¿Que le estamos haciendo un bien al cielo? No. Dios dice, ¿con qué me presentaré delante de Dios? Está diciendo, ¿con qué espíritu? ¿Con qué entendimiento? ¿Con qué corazón? Sea 1 euro que pusiste o sea 50 euros, no importa. Es con el corazón que presentamos. Porque Dios no mira la ofrenda, Dios mira el corazón. Dios no está mirando si es una ofrenda sonora o silenciosa, si fue moneda o fue papel. Dios lo que está viendo es el corazón. Entonces, Jehová nuestro Dios dice, no presentaremos, no ofreceríamos. Ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. O sea, nosotros no podemos venir a la iglesia como venimos a un casino o venimos a un lugar a echar la suerte o íbamos al brujo alguno con una ofrenda, con algo de oro, con algo caro que nos pedía el brujo, ¿no? Nosotros tenemos que venir a Dios con un corazón rendido y tenemos que venir con una mente redimida, tenemos que venir con humildad, con gratitud, con alabanza, porque es la única manera de que tu ofrenda sea acepta delante de Dios. Porque esto es lo que a Dios honra, esto es lo que Dios nos demanda y esto es lo que Dios complace. Y es lo que, en definitiva, lo que Dios aprueba y bendice, que es lo que todos queremos, ser aprobados delante de Dios y ser bendecidos. Entonces, hay siervos de Dios que no diezman. Hay obreros en la iglesia que van a su aire. Mira, yo he caminado un poquito aquí en España, en algunas naciones, y hoy veo hermanos que yo ministré, les enseñé, iba a sus iglesias a predicar, y yo tengo el testimonio de años de ellos que no eran dadores, que no eran servidores, que no eran fieles, que llegaban corriendo y con lo que les sobraba venían acá y se ponían a cantar. Y para que no se vayan de la iglesia, la pastora no le decía nada, o el pastor. Entonces pasaban acá como que venían a actuar, ¿no? Y terminaba el culto y salían corriendo sin saludar porque estaban con prisa, porque estaban cansados, porque se tenían que ir, porque no tengo tiempo, porque yo estoy trabajando. Mira, yo prefiero poner música ahí, que eso no tiene pecado, que tener ese espíritu acá. Porque eso no es lo que agrada a Dios. Si tú vas a dar una ofrenda mezquina, donde tu corazón no está, no hagas nada, siéntate ahí. No lo sirve, porque Dios no lo aprueba, no lo abraza, no lo reconoce eso como un sacrificio vivo en el altar. Entonces podemos hacer iglesia por la necesidad que tenemos de soportar cualquier bicho en la gente, o podemos enseñar qué es lo que Dios pide de nosotros. ¿Tú estarías de acuerdo con que gente que tenga dones, no tenga carácter, no tenga espíritu, no tenga fe, no tenga testimonio, esté acá porque sabe tocar guitarra, o piano, o sabe cantar, o tiene una oratoria que deslumbra a todo el mundo porque tiene una verborragia, pero su vida es un desastre? Yo no quiero gente así. ¿Cuánto quiere gente así acá? Que te ministre, que te ponga mano, que te exhorte y no tiene testimonio en su casa, en su vida. Entonces, discípulos de Cristo son aquellos que se dejan enseñar para ser transformados.
Entonces, mira, Moisés tuvo un discipulado rápido de parte de Dios. Y tal fue su discipulado que cuando saca a los hombres de carácter de sus lomos, sacó 70 en una ocasión del Señor, pero tenemos a Josué y Caleb. Mira la calidad de siervo que tenía Moisés. Así como los que lo rodeaban, algunos eran rebeldes, eran contradictores, eran causantes de desgracia, pero otros fueron un fruto de su lomo, de su oficio, de su ministerio. ¿Por qué? Porque en Moisés, dice la Biblia, que era el hombre más manso que había. Era el hombre que tenía un carácter más paciente que todos los demás hombres, excepto Cristo. Así como el hombre más sabio fue Salomón, Moisés fue el hombre de paciencia, mansedumbre. Abraham fue el hombre de fe. Y cada uno de los siervos de Dios tenían sus características. Y de ellos tenemos que aprender porque tienen testimonio de haber agradado a Dios y los tenemos que imitar. Moisés aclara acá que ese tipo de ofrenda, ese tipo de adoración, ese tipo de sacrificio no podía glorificar a Dios. No podía agradar a Dios. Mira, si estamos hablando de gente que estaba cautiva, y hay una enseñanza acá muy profunda, que es esto. Nunca el deseo de Dios fue que la alabanza te aproveche a ti primero. Porque hay ministerios y hay personas y hay maestros que enseñan, Dios habita en la alabanza, alábale y Él te libera. Es verdad. Pero la motivación no puede ser esa. La motivación no puede ser que yo acaricie a mi esposa para que me dé un beso. ¿Dónde está el amor mío hacia ella entonces? Si mi intención es despertar en ella la atención hacia mí y mi intención no es amarla primero. Entonces, si tú vas a dar algo al cielo por la provocación que estás haciendo para una recompensa o para un principio de siembra, la motivación no es justa ni es correcta. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, es reciprocidad. Nosotros no podemos pretender venir acá a hacer la pantomima para que Dios me bendiga. Nosotros ya fuimos bendecidos cuando todavía estábamos muertos en delito y pecado, fuimos salvados. La sangre de Cristo estaba vigente para el día que creyéramos. Se nos venía a predicar a pesar de nuestra incredulidad y Dios nos tenía paciencia y mandaba hombres, mujeres desde las naciones a nosotros para inquietarnos a creer, para motivarnos a la fe y a las buenas obras, hasta que un día el Señor aterrizó nuestros corazones, creímos y confesamos a Jesucristo y entonces comprendimos el amor que el Padre nos tiene y vamos conociéndole al día a día. Pero nunca fue la intención de Dios que nosotros traigamos sacrificio acá para provocar, como algunos enseñan, ¿no? No, porque Salomón trajo 3.000 holocaustos. ¡Wow! Y por eso el Señor lo hizo rico. No es por la cantidad de holocaustos, es por la calidad de corazón con que oró. ¿Qué le dijo el Señor a Salomón? Le dijo, por cuanto no has pedido para ti, sino que has pedido sabiduría para con mi pueblo, yo no solamente te concedo la sabiduría, sino también te enriquezco. Porque no pusiste tu corazón en tu beneficio, sino que velaste por mis intereses, por lo que a mí me place, por lo que a mí me honra, por lo que a mí me complace. Donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Si nuestro tesoro está en la mano de Dios, tú vas a hacer todo para que Dios mueva la mano a favor tuyo. Pero si tu tesoro es la voluntad revelada del Padre en tu vida, tú vas a hacer las cosas para complacerlo. Y te puedo asegurar que el mejor negocio que el hombre puede hacer bajo el sol es agradar a Dios. Aquí dice, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. Verso 27. Dice, camino de 3 días iremos. ¿Sabe lo que habla eso? Camino de 3 días. Es una mente redimida. En 3 días el Señor redimió. Camino, cada vez que tú leas 3 días, es un proceso para victoria, para gloria, para resurrección. 3 días. Es un número profético del proceso de redención y de glorificación. Ahora mira esto. Mira lo que dice Moisés con las pocas luces respecto a las cartas de los apóstoles, a la revelación de Cristo, de lo que hoy entendemos en la luz, porque esto era sombra y era tipo. Hoy nosotros estamos en la luz que es Cristo. Ellos estaban en la sombra todavía, pero ya Moisés tenía una medida de revelación. Iremos a 3 días de aquí. Podría haber dicho a 2 días, a media hora, a una semana, a 3 días de aquí daremos. ¿Sabe lo que significa eso? Jesús dijo en San Juan capítulo 4, viene la hora y la hora es donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. No podía nadie adorar en espíritu y en verdad hasta que Cristo haya redimido y haya descendido el Espíritu Santo
haya vivificado el Señor nuestras vidas ahora, para entonces fluir desde el Espíritu nuestra adoración, nuestra alabanza, y siendo espirituales podamos servir y glorificar al Señor. Camino de 3 días, en el Espíritu, traducido hoy, camino de 3 días, luego del proceso, luego de que la salvación nos aprovechó, luego de la renovación, de la regeneración, en el Espíritu voy a presentar ofrenda, en el Espíritu voy a orar, en el Espíritu voy a interceder, en el Espíritu voy a declarar la palabra. No es con carne, no es con fuerza, es con el Espíritu que vamos a poder agradar a Dios y también a derribar todo aquello que se opone a que nosotros llevemos fruto para Dios. Pero esto lo entienden los espirituales. Los carnales, los sensuales, están según la ocasión. Hoy estoy contento, hoy voy a poner 5 euros más de ofrenda. Hoy sí, hoy hace lindo día, no hace frío, hoy voy al culto, porque hoy no tengo ninguna oposición, nadie me invitó a comer, no tengo ningún plan, no tengo plata para ir al cine, me voy al culto, porque hoy hay culto. Ese no es el espíritu con que nosotros venimos acá. El que viene así, malvado. Sacrificamos tiempo, dinero, esfuerzo, todo lo que haga falta con tal de poder congregar. Nosotros hemos venido acá cuando no vino nadie. Y le hemos dado culto igual al Señor, porque nuestro culto no es para la gente, es para Dios. Tú no mires cuál es la oposición, tú mira al Dios que te llamó, y que si hay oposición es porque Dios, el diablo sabe que en esa oposición, en esos pensamientos que no son de Dios, en ese desánimo, en esa apatía espiritual, en esa flaqueza, esa debilidad, esa frialdad espiritual, Él está gobernando tus asuntos. Y no es Dios el que está controlando tu vida en su totalidad, porque no le estás dando la soberanía. El enemigo tiene legalidad. Dios es testigo. Cuando nuestros hijos tenían fiebre, lo arrebatábamos y lo traíamos con fiebre, sin fiebre, con moco, sin moco, con amenaza de tormenta. En Argentina, cuando nosotros nos casamos con Mariela, nació Iván, teníamos que decidir ir a la escuela bíblica o al culto. Y entonces era, ¿comemos o no comemos? Porque no nos alcanzaba para ir al culto, 2 buses para allá, 2 buses para acá los dos, y cenar muchas veces. Y teníamos que decidir cenar o congregar. Ya te sabrás tú lo que decidíamos, ¿no? ¿Sabes muchas veces cuál fue nuestra cena? Una taza de té en la escuela bíblica y un pedazo de pan. Esa era nuestra cena. Porque no nos alcanzaba para todo. Porque estábamos en un proceso. Yo no quería venir a España y Dios empezó a tratar con nosotros. Se nos fundió el negocio, nos sacaron la luz, nos sacaron el teléfono, nos sacaron el gas, nos sacaron todo. Terminamos en la casa de mi mamá, durmiendo en el suelo, por no querer venir a España. Y mientras Dios trataba conmigo, y mientras el diablo me cerraba todas las puertas, porque Dios le permitía, teníamos que decidir para congregar, para ir y más puertas se nos abrían para servir al Señor cuanto menos recursos teníamos. Teníamos que ir a la radio, yo acompañaba a mi pastora a predicar, íbamos a la escuela bíblica, íbamos a los cultos. Teníamos todos los días de actividad, y a 2 buses de mi casa, de ida y de vuelta. Llegábamos a las 12 de la noche con Iván chiquito. Invierno, lluvia. Yo iba al programa de radio, algunas veces me tenían que ir andando, como desde acá hasta Siches, o más lejos, para predicar bajo la lluvia, con un frío de loco. Los que me conocían decían, este está loco, si Dios es tan bueno, ¿cómo lo tiene así? Pero a mí también el diablo se me oponía para que yo no adore, para que yo no crezca, para que yo no conozca. Y sabes, cuando uno habla de acá, muchas veces somos mal entendidos. Mira lo que dijo el pastor, mira cómo habló el pastor. Yo tengo precio en el altar. El que tiene precio tiene libertad y autoridad para hablar y para enseñar. El que no quiere aprender, no aprenda, pero yo hablo a los que quieren aprender. A los que quieren servir a Dios en espíritu y quieren agradarle. Hay un precio que pagar. Todo llamado tiene un precio. Cada uno tiene una cruz que tomar y tiene un tiempo de abnegación. Entonces tú no vas a ser ungido, tú no vas a ser promovido, tú no vas a ser reconocido. La iglesia no te va a reconocer nada hasta que tú no vivas en el Espíritu y tengas testimonio de haber agradado a Dios cuando no era fácil, no cuando te conviene. El sacrificio vivo delante de Dios y acepto por Dios es aquello que nos cuesta, no lo que nos sobra. Hasta que nosotros rompamos la barrera de lo que nos conviene y nos sobra a lo que Dios es digno, no vamos a ver la gloria de Dios. No la vamos a ver. Camino de 3 días iremos. Eso habla de un sacrificio. Eso habla de una valentía y una determinación a ir a dar un fruto aceptable allí, no acá donde me es cómodo. No cuando a mí me viene bien, cuando cae el tiempo, cuando coincido. Este fin de semana yo iba a traer un pastor de Ecuador
Y no lo traje porque no podíamos coincidir con todos. Y es un hombre que en la música es muy usado. Es un misionero que está teniendo un ministerio fructífero en Ecuador. Hace 5 años tiene una iglesia grande, que fue como misionero. Y quería que él venga, que nos cuente el testimonio, que nos ministre, que imparta esa unción en la alabanza. Pero no hay tiempo para Dios. O sea, por los trabajos, por los tiempos de trabajo no podemos. Entonces, a futuro uno quisiera hacer cosas, pero hasta que nosotros no decidamos ir a 3 días a meternos en el Espíritu y pedir al Señor que nos dé los trabajos que nos permitan congregar. Hoy tú tienes tiempo y tienes ocasión de ser enseñado. Quizás mañana no puedas por diferentes temas. Tenemos que aprovechar el tiempo, tenemos que aprovechar las oportunidades. Tenemos que aprovechar todos los recursos que tenemos a mano para disfrutarlos, implementarlos y que nos ayuden a crecer en la fe. Un día fuera de la casa de Dios es mucha pérdida para mí, porque yo entiendo lo que significa estar en la presencia de Dios. Camino de 3 días por el desierto iremos y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá, no como a mí se me ocurra. Como Él nos revele que le agrada, no lo que a mí me gusta. Cantemos este corito que me gusta a mí. No, ora a Dios y pregúntale qué corito quiere Él, porque tú no cantas para ti ni para el pastor, tú cantas para Él. Yo voy a hacer un culto de damas, porque hace mucho que las hermanas no tienen un culto de damas. ¿Oraste? Si Dios no te pide un ayuno como le pidió a las chicas. Porque no estamos para hacer una agenda humana, estamos para obedecer a Dios en lo que Él entiende que necesitamos. Yo en mi corazón quiero hacer una reunión de matrimonio con los matrimonios que hay, y la vamos a programar este mes. Pero hermano, yo no lo estoy haciendo a ratín, papá, ahora voy a darle un recreo a estos, ahora vamos a agarrar a las mujeres, ahora agarramos a las 3 chicas, ahora agarramos no. Se trata de que entiendo que necesitamos un tiempo de excelencia, de tener una mesa, una cena, compartir experiencias, compartir vivencias, ver cómo podemos bendecirnos. Porque claro que Dios es el que nos bendice, pero tú tienes que saber oír a personas que van delante de ti. Entonces, compartir, ser edificados, ser motivados a las buenas acciones, etcétera, ser corregidos si es necesario, es parte de nuestra dinámica de reino. Nadie nació sabiendo acá nada. Yo soy padre y no me la sé toda. Necesitamos todos los días aprender cómo a Dios agrada y cómo a Dios dice que nos conviene. Entonces mira, dice acá el verso 28, dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos y orad por mí. O sea, mira, yo te voy a dejar ir al culto, pero tú no creas mucho en Dios, ¿eh? Ojo con lo que te dicen ahí, que no te agarren la cabeza. Tú ve al culto, pero llévate el billete de 5 euros, ni se te ocurra un arrebato poner 6. Tú ve al culto, pero no pases adelante, porque van a pensar mal de ti. Tú ora disimuladamente, no se te ocurra contarle nada a nadie, porque después ya sabes, ¿no? Más vale guardarte los pecaditos bien guardados, así yo te maldigo como yo quiero. Ese no es el Espíritu de Cristo. ¿Tú te crees que podemos andar acá jugando a la gitaneada, tirándonos las cartas, adivinando a ver qué le pasa al otro? ¿Por qué llorará? Y no podemos venir acá y decir, necesito que oren por mí, estoy cansado, estoy abatido, tengo este problema, tengo una enfermedad. ¿Dónde está entonces el testimonio y dónde está el Espíritu de Cristo? Si estamos jugando a la escondida con Dios. ¿Cómo podemos nosotros ir al médico sin decirle lo que nos duele y que adivine a ver qué me pasa? Tenemos que someternos a un examen. Creemos más en la ciencia, creemos más en la carne y en la sangre que en Dios. Cuando yo hablo con el pastor Daniel, yo aprovecho la experiencia, el manto, el ministerio, para chequear cosas, para abrir mi corazón, para intercambiar pensamientos. Yo aprovecho, yo no pierdo el tiempo, aprovecho. Y también aprovecho a darle lo que por gracia tengo. Porque de eso se trata. Entonces, ¿para qué si no? Si no, para eso voy al cine. ¿Para qué le levanto el teléfono entonces? Para eso me pongo a ver una película y apago el móvil. Se trata de edificar, se trata de conocer la voluntad, se trata de agradar, se trata de bendecir, se trata de buscar aprobación. Sea que vivamos o sea que durmamos, dijo Pablo, queremos agradarle. Gloria a Dios. Bueno, ustedes vayan a adorar con tal que ¿qué? Con tal que no vayan mucho más lejos. Eso más lejos hoy sería, no creas demasiado lo que estás haciendo.
No entiendas por el Espíritu que tu alabanza, tu adoración, tu obediencia, tu servicio, tu caridad, tu misericordia, está sembrando para la vida del Espíritu. No creas eso. Tú sigue. Entonces yo veo a veces siervos de Dios, entre comillas, que en la adoración no adoran. A la hora de dar, no dan. A la hora de aprovechar la oportunidad para edificar, para consolar, como no le van a diezmar a ellos, no lo hacen. Eso no puede ser espiritual, eso no puede ser el Espíritu de Jesús. Eso es cualquier cosa, pero eso no es el reino de Dios. Si yo solamente les conozco las caras a ustedes y todo el que venga en el nombre del Señor no lo reconozco como hermano, porque no es de esta tribu, yo no me puedo llamar un enviado del Señor. Porque Dios no me mandó a estas caras que hay acá. Nosotros estamos en la tierra como embajadores del reino. Entonces, cuando tú tienes la mente tan finita, tan cerrada, tan egoísta, tú no puedes esperar de un Dios grande ser sorprendido con gloria. Por eso tenemos gente, muchos años en las iglesias cantando, aprendiéndose los coros, pero no aprendiendo la vida del Espíritu. ¿Por qué? Porque son escasos, son estrechos en sí mismos, son mezquinos. Y Pablo le escribió a los corintios y le dijo, mira, ustedes son estrechos para con nosotros, pero nosotros no estamos estrechos entre ustedes. Ustedes son mezquinos, son cerrados, son temerosos, son astutos, son egoístas, son egocentristas, pero nosotros no estamos estrechos entre ustedes. Ustedes están estrechos entre nosotros, pero ustedes nos tienen de parte de Dios. ¿Sabe qué dolor me da a mí como padre espiritual y natural? Como hermano, como siervo de Cristo, saber que tengo de parte de Dios, como cualquier persona que es enviada por Dios, un caudal, una medida, un tesoro en un vaso de barro para impartir y que no haya hambre, que no haya una demanda, que no haya una necesidad urgente de más. Es triste. Hay personas que tú pasas por ellos y no tienen apertura. Y sabes que son como la dorada, el pescadito de la dorada, siempre digo lo mismo. Tú no puedes rellenar una dorada si no le cortas la carne, porque la dorada tiene una cavidad chiquitita así. Ay, yo me comería una dorada a la parrilla rellena con queso, con pimiento, con verdura. Bueno, tienes que agarrar cuchillo y hacer lugar primero, porque es mucha carne. Como es todo carne, no le entra nada. Y así están muchos cristianos en la iglesia, no le entra nada de Dios. Y tienes que agarrar cuchillo y abrir carne, separar carne para que le entre aquello que es voluntad de Dios. Darles en el nombre de Cristo. Con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Mira, ustedes vayan a Dios, vayan al culto, así dicen algunas viejitas de las que trabajan ustedes. Ay, acordate de mi hija, oren por mí, venga al culto. Mira, yo soy católica, apostólica y romántica. Bueno, hermana, venga, señora, aproveche, Dios es fiel. No, bueno, yo, mis hijos, el perro. Y eso no te sorprenda, porque eso pasa también en la iglesia. No voy al culto porque ¿con quién dejo el perrito? Ni el perrito te va a salvar. Porque el perrito no tiene espíritu, pero tú sí. Así que tú piensas mejor dónde vas a dejar el espíritu cuando salgas del cuerpo. En vez de dónde vas a dejar el perrito que no tiene más nada que alma, pobre. Un respiro. Mira, y dice, le respondió Moisés, el verso 29, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, o no mienta más, o no me interrumpa más, o no me limite más, o no sea un estorbo, un impedimento para que yo le dé gloria a Dios, y yo y el pueblo. Verso 30. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y entró en la presencia de Dios. Mira, a veces estamos tan familiarizados con las cosas naturales, con las cosas del mundo, con las cosas seculares, que nos olvidamos del Dios ante el cual estamos. Entonces nos condiciona la circunstancia, la situación, la fatiga del día a día, el afán, la ansiedad, la preocupación. Estamos condicionados a lo que nos rodea y no estamos entendiendo delante de Dios en la presencia del que estoy. Entonces tú estás en una prueba, tú estás en una enfermedad, tú estás en una escasez, estás necesitando un milagro. La situación que tú estás ahora no puede ser tan soberana sobre tu vida para que tú te olvides del Dios en cuya presencia estás, que solamente con un clamor, solamente con una actitud correcta, Dios te puede abrir el cielo,
te puede sorprender y se puede glorificar en tu necesidad y en tu vida. ¿Por qué? Porque le estamos endiosando las circunstancias en vez de darle a Dios la gloria, la honra y el crédito de que Él tiene poder para librar nuestras vidas. Moisés salió de la presencia no es que se fue del palacio. Salió de la presencia, terminó de discutir con carne, sangre y con potestades que usaban ese hombre y entró en conciencia del Dios que él servía y quien lo envió. Tú puedes quedarte delante de la misma circunstancia, pero cambiar el chip y decir, mira, a pesar de lo que me está pasando, yo sigo siendo un hijo de Dios y el Señor me redimió con su sangre, el Señor me dio promesa, tengo el Espíritu Santo, tengo la palabra profética más segura y nada me puede separar del amor de Dios. La circunstancia que me está pasando, que me está queriendo aturdir, no puede ser más fuerte la voz de la circunstancia que la voz de Dios en mi espíritu. Tú tienes que salir de la presencia del faraón y meterte en presencia de Dios. Entonces Moisés salió de la presencia del faraón y oró a Jehová. Es lo que tenemos que hacer. ¿Sabes por qué tenemos tantas discusiones con gente que no quiere oír, que no quiere aprender, que no quiere obedecer? Porque la gente no ora como tiene que orar. Si la gente orara, tomaría la palabra de consejo de parte del Espíritu, no de parte del gordo José. Si la gente orara y tuviera comunión con Dios, sabría que lo que se le dice es de Dios y no es de hombre. Nunca el diablo te va a mandar a adorar. Nunca el diablo te va a mandar a dar. Nunca el diablo te va a mandar a servir. Nunca el diablo te va a mandar a amar. Nunca el diablo te va a mandar a someterte. Nunca el diablo te va a mandar a edificarte. Nunca el diablo te va a mandar a tener comunión con los hermanos. Nunca el diablo te va a dar un consejo que te pueda aprovechar espiritualmente. Entonces, cualquier cosa que la suma de esa verdad sea ganancia, viene de parte de Dios. Entonces, yo tengo que aprender a oír lo que se me dice y aprender a imitar a los que creyeron antes que yo, ver cuál haya sido el resultado de su fe e imitarlos. Así dice la Biblia acerca de los pastores. Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, porque Moisés oró. Fíjate que Jehová no se intimidó porque el faraón quisiera o no. Dios iba a sacarse su plan adelante y encontró un siervo que le daba el crédito a Dios, le creyó en un momento difícil, no temió al faraón y entonces Dios se glorificó en Moisés. Dice el verso 31, Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, conforme a la oración. El Señor cumple el consejo de sus ministros. ¿Sabes que nuestra oración, nuestra intercesión, Dios la oye para atender nuestra causa y para enviar ayuda conforme a nuestra petición, que es dentro de su voluntad? Si tu oración y la mía están dentro de la voluntad del Padre, Dios se encargará de cumplir tu petición y de favorecerte en aquella causa en la que te encuentras y glorificar su nombre a favor de los que le creen. Dice que el Señor atendió la oración de Moisés conforme a la palabra de Moisés, conforme a la petición. Hechos capítulo 4, cuando los apóstoles eran perseguidos, eran encarcelados, eran azotados, se pusieron a clamar, y no clamaban para escaparse, clamaban para tener el valor de seguir predicando. Y dice que cuando ellos terminaron de orar la voluntad de Dios, aquella tierra tembló. Dios se mostró a favor de los que clamaron, de los que estaban sufriendo por causa del servicio a su nombre, por amor a su nombre. Y como Dios estaba complacido con sus apóstoles, con sus siervos, con su iglesia, dice la Biblia que cuando ellos hubieron clamado, pidiendo de nuevo, pidiendo fe, pidiendo valor, pidiendo esa determinación que necesitaban porque desfallecían dentro de ellos, dice que aquella tierra tembló, Dios se pronunció, como se pronunció en la cárcel cuando Pablo y Silas, encarcelados y azotados y heridos, dice que ellos alababan, adoraban, y dice que la cárcel tembló, se abrieron las puertas y el carcelero se salvó, porque hubo un testimonio de haber agradado a Dios. Ellos, en vez de quejarse, en vez de renunciar a su fe, en vez de maldecir el camino, en vez de preguntarse por qué Dios permite esto, por qué Dios no nos defendió, ellos se pusieron a adorar. Hermano, esa es la adoración que glorifica a Dios, que complace a Dios, cuando no estamos adorando para que nos vaya bien, sino para que Dios sea glorificado. Entonces Dios se complace, y complacido aprueba y bendice. Entonces, cuando hagas algo, hazlo como para el Señor, con gozo, con alegría, como para el Señor. Cada cosa que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Hoy llegamos acá, estaba cerrado, el Diego se había ido, cerraron esta puerta, mi hija tuvo que saltar, no estaba la llave, fuimos a buscar la llave donde trabaja Diego, trajimos la llave, abrimos, entramos. ¿Por qué digo esto? Porque hay momentos que no te salen las cosas todo como quieres.
Bueno, yo ahora voy, llego a la iglesia, me pongo ahí. No, y surgen cosas. Hay contratiempo, hay dificultad. No es culpa de nadie, pero alguien salió y cerró y lo dejó fuera. Entonces, situaciones que incomodan, que traen, no a mí tanto, sino a la persona que está acá quizás, pero son cosas que pasan, contratiempo, luchas. Entonces, nosotros tenemos que absorber la paciencia, el amor, la misericordia, la sabiduría, estas cosas que se presentan como un obstáculo para que se te quiere sacar las ganas de bendecir o de recibir ayuda en el caso de otro. Pero mira, hay que absorber todas esas cosas, hay que pasar por alto y hay que entender que estamos acá por la gracia de Dios y tenemos que usar todos los recursos que tengamos con tal que la obra continúe. O sea, muchas veces la gente no sabe lo que cuesta tener este lugar abierto, mucha gente no sabe lo que nos cuesta estar acá cada reunión, la gente no sabe lo que pasamos espiritualmente para haber llegado a casi 23 años de ministerio, solamente los que llevan años. Pero nosotros hemos pagado un precio y lo están pagando ustedes con nosotros lo del tiempo que llegaron. Y cada cosa que quieras de parte del Espíritu tiene un precio, hermano. Tiene un precio. Esos son los 3 días. Tu redención tuvo un precio. La glorificación de tu vida tiene un precio ahora en la obediencia. Acá dice, conforme a la palabra de Moisés, quitó todas aquellas moscas de Faraón y de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara ni una mosca. Mas Faraón endureció aún, esta vez, su corazón, hasta 10 veces. Y no dejó ir al pueblo conforme Dios quiere y aprueba. Dice el verso 32. Entonces, ¿cuántos obstáculos tiene nuestra fe para que no hagamos lo que conviene y no hagamos lo que Dios aprueba, nos manda a hacer, celebra y bendice? Pregúntate en tu vida hoy las cosas que Dios no puede ser glorificado porque no tenemos a bien obedecer. ¿En cuántas cosas hemos estorbado al Espíritu Santo en nuestra vida y Dios no ha podido cumplir en alguna área el propósito eterno porque nosotros hemos rehusado obedecer? Yo puedo contarte cosas de las cuales estoy, digamos así, contento de haber entendido y haber obedecido a Dios en cosas que otros se burlaban de mí. Pero también estoy avergonzado de no haber obedecido en algunas cosas que no entendí en su momento. Y después, en la madurez, reflexioné y dije, acá me equivoqué. Y hacemos bien en examinarnos. Hacemos bien en reconocer cómo le hemos fallado a Dios y a personas que vinieron de parte de Dios a amarnos, a instruirnos, a edificarnos, a consolarnos, a confirmarnos en el Señor, en algún don. Pero no hemos estado a la altura y hemos perdido oportunidades de oro porque no hemos sabido leer el panorama en su momento y no hemos estado sobrios, atentos para agradar a Dios en aquello que Él es digno de ser complacido. Entonces, en nuestro trato, y esto es un mensaje para la madurez, en nuestro trato íntimo con Dios tenemos que aprender a orar, no solamente a pedirle, sino a oírlo y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Porque qué pedir o orar como conviene no sabemos, pero el Espíritu Santo que está en ti te va a enseñar a orar. Si tú eres el pastor de esta iglesia hoy y tienes que venir acá y ver y conocer la condición de cada uno, de los que estamos congregados, y tú de parte de Dios quieres bendecirnos, tenés muchas formas y maneras y oportunidades para hacerlo. Pero yo creo que la mejor bendición que yo te puedo dar es enseñarte la perfecta voluntad de Dios. Porque cuando tú conectas con la perfecta voluntad de Dios, las cosas te vienen automáticamente como la ley de la gravedad que viene por su peso a caer. Ciertamente el bien y la misericordia me alcanzarán todos los días de mi vida. ¿Cuándo? Cuando yo haya obedecido. Deuteronomio capítulo 28, verso 15. En adelante nos habla de las maldiciones de la desobediencia, pero del 1 al 15 nos habla de la bendición de la obediencia. Y obediencia no solamente de mandato tras mandato, renglón tras renglón, letra sobre letra, no. Estamos hablando de lo que el Espíritu Santo te inspire a hacer. Entonces, hay cosas que son mandamientos. Los mandamientos son para la gente que no es guiada. Jesús dio 2 mandamientos y dio uno que es mayor que todos. Amarás a Dios primeramente y segundo a tu prójimo. Ya está. No la hizo tan larga. Nosotros tenemos un complejo de religión y le buscamos la quinta pata al gato. Si tú te enfocas en complacer a Dios, tú no necesitas vivir la ley porque el amor cumple con la ley. En el amor no hay pecado. En el amor no hay deuda. Cuando tú amas, ya está todo suplido.
Pero si yo amo a Dios, no ando pensando qué mandamiento me estoy diciendo. No. Mi devoción a Dios, mi gratitud, mi alabanza, mi gozo, mi comunión con Él, hace que Dios pase por alto todo error. Y el Señor se enfoque en la calidad de corazón para con Él. Entonces, como conviene, como a Dios agrada, como a Dios le complace, como Dios determina, como Dios pide, como Dios demanda de nosotros. Vamos a otra lectura. Hay muchas. Yo estoy meditando en todos los versículos que hablan de estos términos. Hermano, y cuando tú te enfocas en lo que a Dios le agrada, en lo que a Dios le place, en lo que Dios espera, en lo que Dios demanda, tú lo llevas a las relaciones interpersonales, por ejemplo en el matrimonio, los que estamos casados. ¿Cuántas cosas me gustaría a mí que mi esposa me haga? Pero si el amor gobierna, yo no estoy pensando solamente en lo que a mí me gusta o me conviene, sino cómo yo la puedo bendecir, como mujer, como madre, como esposa y como sierva de Dios. Si tú, cuando hay egoísmo, cuando hay niñez, cuando hay carnalidad, cuando hay egocentrismo, no estamos contemplando la demanda del otro, estamos mirando lo que nosotros queremos, lo que yo necesito, lo que a mí me conviene, y eso es la niñez y el egoísmo y la carnalidad. Pero la vida del Espíritu es todo lo contrario. La vida del Espíritu dice, yo voy a sacrificar, yo voy a ir 3 días más allá y voy a dar la mejor ofrenda, la mejor expresión de amor, voy a dar la mejor dedicación, la mejor atención, el mejor servicio. ¿Cuántos tienen planes de honrar a los que aman? Jesús nos mandó más allá, nos mandó 3 días más. Ustedes amen a vuestros enemigos, oren por vuestros enemigos. O sea, eso sí que son 3 días. Algunos no toman más de 3 días, no toman 3 siglos. Pero no lo puedes hacer acá, lo tienes que ir a hacer allá porque el lomo no te da para hacerlo acá. Tienes que esperar 3 días, entender cómo Jesús te perdonó para entonces perdonar. Cómo Jesús te amó para entonces amar. Cómo Jesús te tuvo paciencia y te tiene paciencia para entonces tener paciencia. Porque si tú lo quieres hacer acá en el inmediato, vas a quedar en deuda. Mejor andar 3 días más. Entonces hay cosas que nosotros, cuando queremos dedicar a Dios, ¿cuál era la orden del apóstol Pablo para traer ofrendas? Cada uno de ustedes, el primer día de la semana, saque y dé conforme propuso en su corazón. Tú no puedes venir acá a jugar al pistolero loco. Llega el momento de la ofrenda, meto la mano, saco la mano, no había moneda, no meto moneda. No, yo tengo una ofrenda dedicada en mi corazón, determinada, presentada en mi intimidad para Dios. Tengo un sacrificio para Dios ya preparado en mi corazón. Dios sabe, hermano, Dios sabe la intención del corazón de cada uno, cómo nosotros nos proyectamos en el reino. Dios sabe que el coche mío está sacrificado en el altar. A mí viene el Señor y dice, de sembrar ese coche atado en el mano, yo solo siembro, porque yo no estoy atado a nada. No estoy atado a esa casa, no estoy atado a Él. Y siempre fuimos así. Por eso mi esposa me decía, por favor, le regalaba algo y me decía, por favor, pero no lo regales. Porque venía un siervo de Dios, no teníamos para dar una ofrenda y le regalábamos algo. Porque el Señor nos enseñó así. De eso no me lo enseñó carne y sangre, me lo enseñó el Señor. ¿Y sabe por qué todavía tenemos vida, y tenemos esperanza, y tenemos productividad, y tenemos recursos, y Dios nunca nos deja en vergüenza? Porque hemos caminado en siembra. Y no hemos usado la siembra para manipular al otro que nos dé. Hemos sembrado nosotros, porque entendimos el principio de la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, cuando tú estás 3 días más allá, tú puedes esperar una resurrección más allá. Mientras tú estés mirando con ojos carnales, naturales, en la astucia, en la carnalidad, en lo natural, en la oscuridad, tú no puedes esperar nada sobrenatural. Entonces vivimos naturalmente y parecemos San Seferino, con la Biblia acá, la cara. Y bueno, si es la voluntad de Dios, que ande con los zapatos rotos, esa es la voluntad de Dios. Dios sabe que no llego a fin de mes, ¿para qué me va a pedir una ofrenda? A ese no tiene que velar en vida. Eso no es el Evangelio del Reino. Claro, donde no hay sepultura, donde no hay cruz, donde no hay renunciamiento, donde no hay fe, donde no hay obediencia, donde Dios no nos puede pedir más nada de lo que nos sobra, tú no puedes esperar una vida glorificada. Pero gente que abrazó la cruz, gente que tiene testimonio de andar en el Espíritu, son la gente que han muerto 1000 veces para obedecer a Dios. Y en esas 1000 muertes tuvieron 1001 resurrección. Nosotros somos gente de pacto. No somos gente de pacto por el pacto que yo hago, porque Dios me escogió y me dio y estableció un pacto en la sangre de Cristo y me dijo, todo aquel que crea y obedezca mi palabra, en ese yo me voy a glorificar.
No el que haga una imagen y una religión de mí, sino aquel que acepte mis términos del pacto. Vamos terminando, mira. Gloria a Dios. Necesitamos conocer la voluntad de Dios. Necesitamos saber a qué fuimos llamados. Hay cosas que le dan legalidad a Dios en nuestras vidas. Hay cosas que le abren la posibilidad a Dios de abrirnos los cielos, de hacer cosas extraordinarias. Tú has visto personas alrededor tuyo todos estos años del cristianismo, que hay personas que parece que están tocadas con la vara, que Dios ha tenido cierto trato con ellos que no es con todos. Pues observa su vida. Escucha cuando dan testimonio de Jesús en su vida. Pregúntale cuál es su historia con Jesús y te vas a dar cuenta que todo tiene una razón de ser. Porque Dios no hace excepción de personas, pero Dios tiene personas excepcionales porque tienen actitudes diferentes de otros. Cuando nosotros temblamos a la palabra, cuando nosotros amamos la obra de Dios, no solamente a Dios, sino la obra de Dios, y estamos dispuestos a darnos por la obra, aunque el beneficio no sea para mí, aunque no me convenga a mí en ese momento, pero lo hago porque a Dios le agrada, yo te puedo asegurar que Dios conmigo hará cosas también que con los comunes no lo va a hacer. Hay una palabra que dice los simples, como la honra no conviene a los simples. ¿Y sabes quiénes son los simples? Los simples, los carnales, los naturales. Esos son los simples. Tú vas a ver por todos lados carnal y natural. Donde es difícil encontrar hay gente del espíritu, gente de reino, gente de fe. Pero dice la Biblia que a los simples no conviene la honra. Y hay gente que pensando como simples, viviendo como naturales, en incredulidad, en mezquindad, en desobediencia, individualista, creen que van a tener el favor de Dios porque van a un culto mágico donde el pastor viene y grita y escupe y unge y tú vas a recibir el milagro por la cara siendo simple. Y la Biblia dice que a los simples no le conviene ¿qué? La honra. A los simples no le aprovechan la honra. Hay personas que están en honra y sin embargo no lo entienden y no les aprovecha esa honra. Y hay personas que a los ojos de los hombres están en deshonra, pero están agradando a Dios. Hay personas que al juicio de los hombres no son entendidos, pero están haciendo un acto profético en su vida, en su diario andar, porque Dios le mandó. ¿Se acuerdan del testimonio de Ezequiel? ¿Se acuerdan de David cómo tomó la ciudad? Haciéndose pasar por loco y dejándose caer la saliva en la barba. ¿Y cuántos hombres de Dios pasaron desapercibidos delante de los ojos de los carnales? Porque para su juicio Dios no estaba con ellos, pero fueron el testimonio, fueron la garantía de que Dios iba a hacer una operación extraordinaria, como la ramera. Una simple cuerda colgó granate por el balcón, fue salva ella y su casa. Y Jesús vino del linaje, María vino del linaje de Rahab, porque fue extraordinaria en su generación. Dios no puede hacer cosas extraordinarias con gente ordinaria. Dios no puede hacer la diferencia con gente carnal. Dios no puede honrar a los simples que no tienen a bien honrar a Dios. Dios honra a los que le honran y le agradan y le complace a aquellos que le temen. Entonces nosotros tenemos que programarnos, proyectarnos a honrar a Dios. Tenemos que dedicarnos a Dios. Cuando mis hijos eran chiquitos, como los que se criaron acá con nosotros, les enseñábamos cómo comportarse en la casa de Dios, cómo entrar, cómo venir vestido, cómo presentarse. Mis hijos no están acá porque son mis hijos, nosotros les hemos enseñado. Y es como enseñamos a todos. ¿Por qué? Porque nosotros no hicimos una iglesia argentina ni una iglesia a nuestro criterio. Nosotros entendemos lo que la palabra manda a un sacerdote. Si en el antiguo pacto, donde no había revelación, había una cierta, digamos así, manera de presentarse delante de Dios, ¿qué será hoy? Que tenemos el Espíritu Santo dentro. Podemos venir masticando chicle en chancleta, porque no hay ninguna fiesta por ahí, y entonces vengo a entretenerme a la iglesia a ver qué dice este. Tú no esperes ver gloria en un lugar así, donde no hay reverencia a Dios. No puede ser que la iglesia católica tenga más reverencia que la iglesia evangélica, porque el Espíritu Santo está en ti y en mí. Termino, mira. Hablamos de la voluntad expresa y revelada de Dios. Hay muchos versículos, yo no voy a detener en todos, pero quiero dejar una porción más. Cuando nosotros entendemos qué es de Dios y qué no es de Dios. Mira, todo lo que viene de Dios es conforme a Él en cuanto a su naturaleza. Nunca Dios se va a manifestar a tu vida contrario a lo que es su naturaleza, su esencia.
Entonces la Biblia dice que el que es de Dios, las palabras de Dios, oye. ¿Por qué? Porque es la misma naturaleza. Entonces cuando Dios tiene que hablarle a un corazón que no está enfocado en él, tiene que traer señales, prodigios, milagros, para captar la atención, para que maravillado el ser humano abra el corazón por medio del testimonio de las obras y entonces preste atención y preste oído a la palabra. Pero aquellos que somos de Dios, la palabra de Dios oímos. Y la palabra de Dios nos revela, renovados en el espíritu de vuestra mente, para conocer entonces cuál sea la buena y agradable voluntad de Dios y perfecta. No podemos nosotros, sin esos 3 días, entender la voluntad de Dios. Tenemos que entrar en la vida del espíritu, tenemos que hacer la otra milla, tenemos que aceptar la soberanía, el señorío, la demanda de Dios, cruzar el desierto, cruzar el río, para que el Señor entonces nos revele el propósito. Porque carne y sangre no heredan el reino de Dios. Esa es la vida del espíritu, donde modelamos los propósitos eternos del Señor. Termino. Mira, vamos a tomar Colosenses 3:10. Colosenses 3:10 nos habla de esos 3 días, de una manera expresada acá, revestidos del nuevo hombre. 3 días tardó Jesús en morir, ir a los sepulcros, predicar a las almas encarceladas, ser resucitada por el Padre, por el Espíritu, y manifestarse a las mujeres. 3 días. En 3 días hubo redención, en 3 días hubo santificación, expiación por el pecado, etc. Pero sin hacer esos 3 días, sin ese entendimiento de redención, nosotros no podemos entrar a actuar espiritualmente. Porque las primeras reacciones y emociones que nos salen por los poros es la carnalidad. A ti te pisan un callo, te sale el viejo hombre, la vieja mujer, porque es natural, todavía estamos en este cuerpo. Ahora, si tú ya estás en adoración 3 días más allá, cualquier cosa que te agarra allá es más fácil resolverlo, porque tú ya estás allá. El problema es si estás peleando con la mosca, con Faraón, si estás batallando en Egipto todavía. Ahora, si estás en un desierto, pero estás a sola con Dios, es más fácil encajar las cosas que son contrarias. Revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces no podemos actuar como espirituales hasta que nosotros no estamos separados del mundo, separados de la vida carnal, natural, pecaminosa. No podemos entender el lenguaje del Espíritu. Jesús dijo, vosotros no entendéis mi palabra porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Si ustedes todavía van a hacer los 3 días, ¿cómo van a entender el lenguaje del cielo? Le dice. Revestido del nuevo hombre, cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué es el conocimiento pleno hoy, estando todavía en este cuerpo? Conocemos a Dios según conocemos su voluntad. Yo conozco a mi esposa porque yo sé cómo piensa. Yo te podría acá firmar cuando mi esposa me está por hablar, porque conozco hasta el murmullo más silencioso que ya sé que me va a hablar. Entonces a veces, para reírme, le digo, ¿qué? Y me mira, no dije nada, no, pero estabas por decir, porque yo te conozco, me estabas por hablar. Y le molesta. Pero yo sé que me estaba por hablar, porque la conozco. Tú sabes que sabe cuando es Dios el que te va a hablar. Tú sabes que sabe cuando no es hombre, cuando no es Dios. Porque hay una relación donde tú vas conocimiento hasta llegar a ese entendimiento pleno de la perfecta voluntad de Dios, de cómo Dios se maneja contigo y cómo Dios se expresa. Y no con todo lo hace igual. Lo que quiero decirte es que Dios tiene un trato diferente con cada uno de nosotros. Y Dios te puede poner en aviso, pero si nosotros no entendemos cómo Dios trata con nosotros, vamos a pasar y beber el daño siempre, porque no hemos sabido anticiparnos la jugada. Entonces, cuando tú estás conectado con Dios, tú amas lo que Dios ama y aborreces lo que Dios aborrece. Cuando tú estás conectado con Dios, tú ves lo que Dios ve más allá de este lugar. A 3 días estás entendiendo lo que el Espíritu está haciendo. Tú interpretas por el Espíritu cosas que con la mente no las puedes explicar, pero tú sabes que sabes y el Espíritu te está advirtiendo de algo que tú con el entendimiento no lo puedes explicar, pero luego en la experiencia Dios te revela y manifiesta. Termino con esto, mira. Vivamos delante de Dios solamente para agradarle a Él. Mira, yo ya salí de los prejuicios de qué pensarán, qué dirán, le gustará, no le gustará, querrá, no querrá.
Pum, pum, hola, ¿quién es? Soy yo, el pastor. ¿Te gustaría venir a una reunión? ¿Te gustaría que yo hiciera tal cosa por ti? ¿Te gustaría tal cosa? No, yo sé lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le agrada le conviene a todo ser humano. Entonces, no tengo que andar preguntando. Señor, ¿será de ti que le tengo que dar de comer a mi hermano que hace 4 días que no come? Revélamelo, confírmamelo, Padre. Si tú sabes en la Escritura lo que dice la Biblia, no tiene que venir un ángel a explicarte nada. Tú ya lo sabes. ¿A qué tú sabes lo que te gustaría que te hagan? Jesús dijo, haz lo que a ti te gustaría que te hagan. Y yo te digo esto, y con esto termino, mira. Muchas veces, cuando me voy a dormir, cuando estoy comiendo, estoy pensando en personas que yo sé cómo están, pensando qué necesitarán, cómo hacer, y muchas veces me siento en la limitación humana de no poder ayudar, impotente. Y Dios sabe eso, no lo digo esto porque soy bueno, pero Dios sabe que yo pienso en cada uno y pienso cómo podría mejorar a esta persona, cómo podría ayudar, qué podría esta persona entender para salir de esa cárcel, para entrar en un tiempo de novedad de vida. Pero nuestra humana expresión no es suficiente para sacar a nadie de un lugar. Entonces, quizás seamos más efectivos orando que hablando. Quizás seamos más efectivos amando, a pesar de lo que vemos, que intentando convencer. Porque si el Espíritu Santo no nos convence, ¿quién te puede convencer? Entonces, es para los entendidos, es para los que caminan los 3 días y van en pos de esa voz profética, los que van a despegar de la cautividad, de la miseria, de la maldición generacional, de todo lo que viene contra la iglesia. Hermano, yo te digo sinceramente te lo digo delante del Señor, nada de lo que Dios promete para ti es gratis. Solamente la salvación. Todo lo demás tendrás que ejercitarte para la piedad, tendrás que forjar músculos espirituales, tendrás que aprender a orar, tendrás que aprender a humillarte, tendrás que aprender fe, tendrás que aprender obediencia, tendrás que imitar a los que van delante tuyo, tendrás que aprender honra, cultura de reino en la iglesia, si tú quieres verdaderamente que Dios haga la diferencia contigo. Si quieres ser un evangélico más del montón, mira, hay para ser dulce por donde vayas. Pero los simples que Dios quiere poner en honra no van a ser promovidos hasta que sean extraordinarios para Él. Y yo quiero ser de los extraordinarios. Vamos a orar. Que el Espíritu Santo nos ayude. Yo te abro mi corazón en esta tarde. He estado estudiando la voluntad de Dios, lo que a Dios le agrada, lo que Dios aprueba, lo que Dios celebra, lo que Dios bendice, y me he quedado maravillado, que nunca es lo que a mí me gusta, sino lo que Él demanda y lo que conviene. Hagamos así, porque así conviene que se haga. Hagamos así para que se cumpla toda justicia. He aquí, oh Dios, vengo para hacer tu voluntad. En el rollo, en el libro, está escrito acerca de mí. Yo no vengo a hacer la mía, vengo a hacer tu voluntad. Todo lo que veo del Padre, eso hago, todo lo que oigo del Padre, eso digo. Así vivía Jesús. Que Dios nos pueda bautizar en ese espíritu de sometimiento, de obediencia, de humildad, de fe, para que tu vida y la mía sea glorificada. Que podamos despegarnos 3 días del sistema del mundo, 3 días de la carnalidad, 3 días del ordinario, 3 días de toda opresión demoníaca, 3 días, porque esos 3 días hablan de glorificación, hablan de redención, hablan de vida novedosa, hablan de victoria, hablan de salvación, hablan de provisión sobrenatural, hablan de favor de Dios, hablan de bien. Padre, yo bendigo a mis hermanos.